Hola, muy buen día a todos y a todas. El día de hoy me tocó compartir con ustedes el primer tema de los ejercicios espirituales para jóvenes, que es la familia, lugar de encuentro con la misericordia. Para empezar, nos gustaría que trajéramos a nuestra mente qué consideramos nosotros y nosotras como familia. Para nosotros, ¿qué es una familia? Y vamos a reflexionar un poquito de esto mientras me ayudan y guiamos juntos una oración. Oh Dios, de quien procede toda paternidad, en el cielo y en la tierra, Padre que eres amor y vida, haz que cada familia se convierta, por medio de tu Hijo Jesucristo, nacido de mujer y de Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor, para las generaciones que siempre se renuevan. Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos en bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su educación y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, se sobreponga a cualquier debilidad o crisis por las que a veces pasan nuestras familias. Haz, finalmente, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Por Cristo nuestro Señor, que es camino, verdad y vida. Amén. Para comenzar e ir iniciando este momento de reflexión, me gustaría que todos pensáramos si nuestra familia o la familia con las que convivimos es perfecta. Yo sé que muchas de las veces, sobre todo nosotros y nosotras como jóvenes, tendemos a tener un juicio muy crítico, en el que todo nos parece mal, en el que en todo le encontramos como puntos negros, en que si ya nos regañaron, si ya no nos dejaron ir a ningún lugar, todo eso para nosotros es negativo, pero realmente no lo es. O sea, muchas de las veces es por nuestro bien, pero nosotros vivimos un poquito cegados a nuestra falsa libertad que nos lleva a hacer cosas que realmente no nos benefician. Y bueno, hablar de familias actualmente es un tema muy controversial. Y es un tema controversial porque dentro de las familias existe una gran diversidad de ellas. Y no nos estamos refiriendo a si es una familia homo o heteroparental, sino que las familias actualmente se construyen y se componen de diferentes maneras. Hay familias que están compuestas solo por una madre. Hay familias que están compuestas solo por un padre, padres y madres solteros y solteras. Hay familias que están compuestas por abuelos, por tíos, por hermanos. O sea, la composición de las familias actualmente ha sido tan variada, tan diversa, que no podríamos poner sobre la mesa las necesidades de un solo tipo de familia. A eso nos referimos cuando decimos que existe diversidad de familias. Incluso esta diversidad de familias o esta diversidad de situaciones que nos ha llevado a conformar nuestras familias, pues nos ha llevado a representar necesidades muy específicas, que nosotros como jóvenes, que nosotros como sociedad, que nosotros como iglesia, tenemos que intervenir, tenemos que buscar el bien para ellas y para todas. Me gustaría contarles un cuento que la verdad se me hizo muy interesante porque es de los hermanos Grimm, que cuenta la historia de una familia justamente, ¿no? Padre y madre, o más bien esposo y esposa, que traen a su casa a vivir al papá del señor, ¿no? Entonces el señor era una persona ya muy viejita, que poco a poco iban deteriorándose sus habilidades motrices, es decir, presentaba pues temblores, caminaba muy lento, le costaba trabajo sentarse, era muy lento para hacer cualquier cosa que le pidieran. Un día, en una cena, están sentados todos ahí y el abuelito, el señor, pues tira y derrama un vaso de agua, ¿no? Y el mantel se ensucia todo y la nuera explota, ¿no? O sea, es así como, ay, no puede ser, ya me ensució mi mantel, no lo puedo creer. Y la decisión que toma es alejar al señor de la mesa. Entonces, durante noches, la cena era ellos y el abuelito aparte, en una mesa aparte. ¿Para qué? Para que su mantel no se ensuciara, para que no tirara el agua.
En otra noche, están cenando en esa situación, ellos en la mesa, el abuelito en otro lado, y el señor quebra su plato, ¿no? Dentro del movimiento, un accidente, deja caer el plato y se quiebra. Es tanta la ira de la nuera que lo humilla y le grita y lo hace sentir muy mal y le da como una vacinica o un platito de madera que encuentra y que le dice, pues si se comporta como animal, va a comer como animal. Entonces el marido, el hijo del señor, se encuentra frustrado y realmente está muy en desacuerdo con las actitudes que está tomando su esposa. Sin embargo, no se encuentra con la disposición y tampoco con la libertad de ir y decir, ¿sabes qué? No, es mi papá, y defender a esa persona. Sucede que ese día en la noche, el hijo de la pareja, es decir, el nieto del señor, toma un pedazo de madera, toma un cuchillo y empieza a hacer un plato de madera. Y empieza y lo hace igual, y el papá lo capta en la acción y va y le dice a la esposa, oye, fíjate que fulanito está haciendo esto, vamos a ver para qué, ¿no? Y se van y le dicen, ¿qué estás haciendo, no? ¿Por qué estás haciendo esto? Y el niño les contesta como con toda la inocencia y con el amor del mundo, es que estoy preparándome. Les estoy haciendo un plato para que cuando ustedes crezcan, tengan y sean viejitos, tengan en dónde comer. Obviamente la acción del niño es muy amorosa, es tierna la acción del niño, porque el niño no está pensando en abandonarlos, está pensando en ayudarlos, pero los papás caen en cuenta. O sea, lo que yo estoy haciendo es mal, o sea, es malo, está mal. Yo le di un tazón de madera porque me importa más mis platos o porque, o sea, la situación que lo llevó a hacer esa acción es totalmente diferente. Por eso caen en shock y dicen, estamos haciendo mal las cosas, o sea, ¿qué ejemplo les estamos dando a nuestro hijo? Y de aquí parte, de este cuento de los hermanos Grimm, una reflexión que para mí se me hace como muy interesante realizar. Primero nos marca que la familia es el punto de referencia de todos y todas. Realmente los valores que tenemos, las actitudes que tenemos, incluso el físico que tenemos, pues viene referenciado a nuestra familia, a nuestro padre y a nuestra madre. Convivamos o no convivamos con él, mucho de ellos o mucho de nosotros los adquirimos de ellos. Pero este punto de referencia también va a ser para el amor, va a ser para el cuidado, va a ser para nuestros vínculos afectivos, pero también es para nuestras conductas negativas, para nuestra tolerancia a la frustración, para nuestras decisiones importantes. Es el punto de referencia de la familia. Siempre se ha hablado de que la familia es el núcleo de donde todo parte. Y de aquí se me hace muy interesante la reflexión que hacía. Nosotros y nosotras como jóvenes nos hacemos la pregunta, ¿voy a formar una familia? Actualmente quiero formar una familia y esta cuestión no la hacemos nada más y nada menos por la experiencia familiar que tenemos. Claro, influyen otras cosas sociales, culturales, incluso religiosas, pero gran parte de la pregunta o de que nosotros como jóvenes nos estemos cuestionando si vamos a querer una familia es por la experiencia familiar que tenemos en casa o que vemos, porque incluso tenemos una buena experiencia con nuestra familia, pero pues el contexto nos está diciendo lo contrario. Y a partir de ahí, ¿cómo? Si quiero una familia, ¿cómo la voy a querer? ¿Qué cosas voy a retomar de mi familia y qué cosas voy a decidir? Pues retirar un momento y pues compensarlas con otras cosas. Actualmente, la situación que estamos viviendo, pues pandemia, COVID para todos, no es cierto. El COVID nos ha llevado a vivir situaciones y crisis muy específicas en toda la familia. Y no me voy a ir específicamente al COVID, sino en realidad, históricamente nos hemos cargado crisis y situaciones que nos han llevado a generar ciertos conflictos. De acuerdo a los jóvenes vivimos las experiencias de agarrar responsabilidades que realmente no nos tocan. Crecemos demasiado rápido, vemos adolescentes, vemos a jóvenes teniendo trabajos de tiempo completo, dejando de ir a la escuela, metidos en situaciones conflictivas como drogadicción, como delincuencia, narcotráfico, y todas estas situaciones van a permear directamente en nuestra familia. No que ella sea la culpable, sino que nuestras acciones también llevan consecuencias a eso. Vemos padres
que tienen que doblar turnos, que tienen 2 turnos de trabajo, otros que tienen 3 trabajos, tienen salarios insuficientes, viven demasiado estrés, no tienen tiempo, no tienen vacaciones. O sea, el tipo de alimentación incluso que tienen es conflictiva, es como un problema muy global que permea todas las esferas de la vida de la persona. Y también tenemos a los abuelos. Actualmente vemos muchas situaciones y conocemos, estoy segura, de situaciones donde los abuelos, gracias a los conflictos que viven los padres, pues tienen que hacerse ellos como criadores. Son los que crían a los nietos, son los que llevan a la escuela, son los que hacen las tareas, son los encargados de criar nuevamente a los hijos de sus hijos, es decir, a sus nietos. Y también lamentablemente vemos situaciones de abuelos que no tienen pensión, abuelos que no tienen un apoyo económico, abuelos abandonados y abuelos que tienen que trabajar para salir adelante. Por eso vemos los supermercados llenos de personas que están de la tercera edad, que están como cerillitos. Vemos la situación de personas de la tercera edad que salen a vender dulces, que salen a pedir monedas porque no pueden sustentar su familia o están ayudando a sus hijos a sustentar su familia. Entonces, todas estas situaciones de crisis tienen una afección global en la persona, pero la vamos ahorita a centrar a la salud mental de las personas, ¿no? El que el joven crezca muy rápido, el que el padre tenga mucho trabajo y que el abuelo tenga que criar a los nietos, todo esto nos lleva a estados de depresión, a estados de ansiedad, a estados de estrés, a estados de frustración que nos llevan a tomar decisiones muchas veces adecuadas. Nuestra salud mental se ve tan afectada que por eso ahorita actualmente vemos a tantos jóvenes en adicciones, también adultos mayores. La tecnología se ha vuelto, sí, una buena herramienta actualmente para la educación, pero sí un freno para muchas otras cosas. Y todo esto porque estas situaciones, pues como lo decíamos, ¿no? Es global. La familia y las situaciones que afectan a la familia también van a afectar en general a la sociedad, al trabajo, a la escuela, todo. Entonces, es muy importante que nosotros como familia, y es la invitación creo que en este momento se nos da, seamos el estado de contención y prevención de todos y todas las personas, especialmente de los jóvenes. Es el lugar en el que si yo como joven tengo un conflicto, llego y le digo a mi papá o a mi mamá o a mi abuelo, ¿sabes qué? Tengo este conflicto, ayúdame a salir adelante. Pero ¿qué pasa cuando yo llego y le digo, oye, pa, ¿sabes qué? Tengo este conflicto, y mi papá me dice así como, Enel, ¿sabes qué? No tengo trabajo, no tengo tiempo, tengo cosas más importantes que tú para atender. Y entonces, ¿dónde voy a buscar la ayuda? ¿Dónde voy a refugiarme? Y es por eso que la familia tiene que ser ese lugar de contención, realmente en el que si yo como joven tengo un conflicto, pues me acerco a mis padres o me acerco a mis hermanos, porque también es una corresponsabilidad. Si yo como padre no puedo, si yo como hermano o como hijo no puedo hacer todo, pues buscamos pequeñas responsabilidades que nos hagan funcionar. Es como un engrane. O sea, yo hago esto, tú haces esto y globalmente pues funcionamos correctamente. Y de hecho Jesús nos pone muchos ejemplos en su palabra. La palabra de Dios nos dice, sobre todo en el Evangelio de Marcos, que Jesús actúa mucho con familias. Y nos hace esta pregunta: cuando Jesús hace un milagro de curación, ¿a quién salva? Vamos a leer una cita bíblica que nos va a ayudar a reflexionar un poquito esta pregunta y más adelante la vamos a abordar. Del Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 35. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: no tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto, unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo: ¿por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no estaba muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Pero Jesús los hizo salir a todos, tomó consigo al padre, a la madre y a los que venían con él,
y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo a la niña, Talika Kumi, que quiere decir, niña, te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. ¡Qué estupor más grande! Quedaron fuera de sí. Pero Jesús les pidió insistentemente que no le contaran a nadie y les dijo que dieran algo de comer a la niña. Palabra de Dios. Aquí para la reflexión de esta cita bíblica nos plantean 3 preguntas que quiero que vayamos desarrollando poco a poco. La primera es, ¿qué sentimientos cree que tenga el padre de la niña? ¿Qué sentimientos creen que tiene la niña en su momento de delirio ante estar muerta? Primero, o más bien ante estar en peligro de muerte. Primero quiero que recordemos que en los tiempos de Jesús la enfermedad era cuestión o era causa de impureza, de pecado. Cuando alguien se enfermaba era porque él o sus antepasados habían cometido un pecado y ahora lo estaban pagando. Y entonces era una familia impura, era una persona impura que consecuentemente llevara a hacer a toda la familia impura. Entonces, Jairo, responsable de la casa de oración, era el primero que tenía que ser fuerte, que tenía que ser fiel y que tenía que orar, que tenía que ser un instrumento y un ejemplo de pureza. Sin embargo, pues su hija cae enferma y esto pues trae una contradicción bastante fuerte, ¿no? Como tú, que eres el jefe de la sinagoga de donde nosotros oramos, pues eres impuro, porque tú y tu casa son impuros. Entonces, cuando alguien era enfermo, pues también se le privaba de tener cualquier interacción con las personas. Literal, era tratado como un bicho raro, ¿no? Tú estás enfermo, tú eres impuro, no tanto por qué síntomas estás manifestando, sino más bien porque eres impuro y te llevo a un rincón y clausuramos todo lo que tocas y todo donde vives, ¿no? Entonces, ¿qué conllevaba a la familia y también a la persona? La cura iba a significar o iba a conllevar una cosa que es una serie de ritos o de promesas que tú hacías al Señor, a Dios, para que te salvara. Entonces, cuando te salvara, era porque tenían misericordia de ti y porque te habían perdonado y te habían purificado. Entonces ya podías volver a la sociedad porque te habías curado. Y esto era el símbolo de misericordia de Dios. Dios había tenido misericordia de ti. Y la otra señal, o el otro, es la muerte. ¿Qué pasaba cuando no te curabas y morías? Pues realmente no tuviste la misericordia de Dios. Pero porque a lo mejor tu pecado era tan grande o porque a lo mejor no cumpliste con las órdenes o con los pasos para poder obtener. Ahí lo decía como ritos, ¿no? Ahorita viene a mi mente, por ejemplo, cuando prometemos ir a hacer una manda, ¿no? Voy a ir a caminar de aquí a Zapopan, a la catedral, etcétera, ¿no? Ritos que nos ayudan a nosotros y a nosotras a obtener esa misericordia de Dios. Y todo esto dependía, pues, también de la gravedad del pecado, ¿no? Y sobre todo, ¿quién lo había hecho? Bueno, recordamos un poquito también a Jairo. Jairo era una persona que es el papá de la niña, que nos trae un ejemplo tan grande como padre de familia. Primero, amaba y aceptaba a su hija. Aún con la enfermedad y con las creencias que se tenían, Jairo amaba y aceptaba a su hija. Y también aceptaba que si moría, pues Dios hasta cierto punto los había abandonado, ¿no? Pero porque era causa de un pecado. Aceptaba como la responsabilidad que él tenía, sin embargo, él mantenía su fe. Dios les dice, ten fe, él tiene fe, incluso tiene fe en Jesús sin saber que es el Mesías, y va y le dice, mi hija está muerta, o mi hijo, y le pide su ayuda, y Jesús dice, espera, ten fe, no está muerta, está dormida, y la sana, ¿no? Prefiere amar y restaurar a su familia antes de hundirse con ella, ¿no? Y la segunda pregunta que nos hacen es, ¿por qué únicamente lo acompañan 3 discípulos y la esposa? Primero nos dice que la esposa, al mostrar cierta cercanía con el esposo y decir, ¿sabes qué? Creemos en ti. O sea, no escribe tal cual el contexto, pero dice,
sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones eran una misma, estaban realmente unidos, estaban conectados, es decir, son un matrimonio. En donde hay comunicación, hay confianza. Entonces, como padres de familia, como sus papás, me van a acompañar a mí. Y ellos tres me van a acompañar porque había confianza en ellos. Y lo más importante es Jesús, que no quería darse a conocer como el Mesías por sus milagros. Si todo el mundo era testigo del milagro, iban a empezar a hablar, iban a decir, es que Él es el Mesías porque hace milagros. Y en realidad sí hacía muchos milagros, pero Él quería, pues, llevarlo por debajo de la mesa, ¿no? Ser discreto, porque esa era la metodología de Jesús. No ser el protagonista que hace milagros, sino ser aquel que ayuda a las personas, ¿no? Que se acerca a las personas y sobre todo que se acerca a los débiles, que se acerca a quienes no estamos volteando a ver. Y por último nos hace la pregunta y se me hace una reflexión muy interesante de a quiénes está salvando Jesús. ¿Jesús salva a la niña? Sí. Salva a la niña, le devuelve la vida, pero aún más importante, le devuelve su dignidad y le devuelve su valor que tiene como persona. Ya no porque es hija del jefe de la sinagoga, sino porque es una persona. Y las personas tenemos dignidad y las personas tenemos valores y se nos tiene que respetar. Entonces Jesús ahí dice, le regresa su dignidad, le regresa su valor a ella y a su familia. Porque al salvarla a ella, salva a su familia. Así nosotros, cuando nosotros estamos llevando un camino que tal vez no es el mejor, cuando nosotros nos reivindicamos, cuando nosotros retomamos otro camino, nos estamos salvando a nosotros, pero también estamos salvando a las personas que más queremos, que son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros vecinos. Recordemos hoy que las familias no solo es mi mamá y mi papá. Mi familia también puede ser el amigo que me acompaña. Mi familia también puede ser mi maestro que me ha enseñado. Mi familia también puede ser mi vecino que siempre que necesito una ayuda me tiende la mano. Hay familias biológicas que nos da Dios y nos pone en nuestro camino para enseñarnos, para educarnos, pero también hay familias que nosotros decidimos de construir. Nosotros decidimos compartir. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Con quién voy a compartir las personas o con quién voy a compartir mis momentos, mis valores? Porque ellos son mi familia y las familias tenemos que ser leales. Tenemos que compartir y tenemos que amarnos sobre todo. Por último, nos pide que reflexionamos un poco, y la verdad es que se me hace muy interesante, de qué nos pide Jesús en nuestras familias. Sí nos pide amor, pero nos pide solidaridad. Es decir, soy un ser solidario que voltea a ver a la persona que está sufriendo. No puedo ser indiferente al cansancio de mi papá, no puedo ser indiferente a la frustración de mi mamá, no puedo ser indiferente a mi abuelo que se está sintiendo solo, o a mi hermano que está preocupado, o al vecino que está siendo violentado. No puedo ser indiferente a las violencias que vivimos día con día. Entonces necesitamos vivir en amor y vivir en solidaridad. ¿Para qué? Para que eliminemos de una vez, en la familia es donde podemos disminuir esos estados de violencia y de discriminación. Y ahora sí, por terminar, me gustaría dejar una pequeña tarea de reflexión para todos y para todas nosotros. Y son únicamente 3 preguntitas que nos vamos a hacer, no como jóvenes, no como adultos, sino como persona perteneciente a una familia. La primera es, ¿qué enfermedad está padeciendo nuestra familia? ¿Qué situación, qué crisis nos está llevando a ser impuros, a vivir en pecado? ¿Qué es qué nombre le vamos a dar a esa enfermedad que, como en el Evangelio de San Marcos, nos está haciendo impuros? La violencia, las adicciones, no sé, las malas conductas, el poco tiempo. Cada uno de nosotros tenemos una enfermedad en nuestra casa, tenemos una enfermedad en nuestra persona que nos está llevando a contagiar a los demás, a perjudicar a los demás, así lo vamos a llamar. Y la siguiente pregunta es, ¿qué acciones podemos nosotros evitar para que
estas enfermedades, estas situaciones nos estén llevando cada vez a crisis más fuertes, porque las crisis empiezan poquito, pero luego se van alimentando y luego ya es una bola de crisis. Pero entonces yo como persona, yo como miembro de una familia, ¿qué puedo hacer para que esa crisis en vez de crecer, disminuya? Y por último, una pregunta que se me hace muy interesante, la verdad, y que con esta voy a cerrar es, ¿qué valor que yo recibí en mi familia quisiera que trascendiera? ¿Qué valor quiero que mis hijos tengan, mis nietos tengan, mis bisnietos tengan, las personas que me conocen e interactúan conmigo tengan? Hay que pensar en un valor y actuar sobre él. Si es el amor, amo. Si es el respeto, respeto. Porque no hay mejor manera de contagiarlo que siendo ejemplo. Y pues creo que entonces esto sería todo. Muchas gracias, espero les haya gustado.